Hermanos, les invito a abrir las Escrituras en el libro de Josué, capítulo 5. Josué capítulo 5, del versículo 13 hasta el versículo 15. Son los últimos versículos de ese texto. Nosotros seguimos en nuestra serie Encuentros con Dios. Estamos revisando el poder transformador de un encuentro con Dios. En la semana pasada cerramos el primer bloque, donde estuvimos exponiendo y estudiando también los grupos de crecimiento, encuentros registrados en la ley, en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de las Escrituras. Hoy día estamos empezando una nueva fase, un nuevo período en los libros históricos, y estamos partindo con Josué. Assim nos dice la palabra de Dios: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a orar. Padre, pedimos tu bendición para este tiempo de reflexionar en tu verdad, en tu palabra. Hemos cantado, hemos orado, hemos consagrado diezmos, ofrendas, y en este momento, Señor, te presentamos nuestro corazón, nuestra mente, pedindo que, por gracia, podamos escuchar tu voz. La voz que instala en el corazón, en el alma, paz, refrigerio, fuerza para avanzar, para seguir adelante. Alumbra nuestros ojos, Señor, para compreender las maravillas de tu ley. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, un resumen de la vida de Josué, rápidamente. Podríamos decir el nombre de su papá, Nun, de la tribu de Efraín. Josué, que foi apartado por Moisés para ser su servidor, especialmente no momento donde enviou a los espías a conhecer, reconocer e trazer um informe de la tierra que Deus havia prometido a sus padres Abraão, Isaac e Israel. De nombre Oseas, salvación, pero que Moisés puso Josué, Jehová es salvación. Vino a ser el sucesor de Moisés, líder del pueblo en la conquista de Canaán. Un hombre conocido que lideró la gran batalla
de la toma de la ciudad de Jericó, que es lo que está en el capítulo 6. Josué, un hombre fiel, obediente, un siervo del Dios Altísimo. Un hombre extremamente comprometido con las verdades a él reveladas, especialmente aprendidas de su maestro, de su ejemplo, Moisés. Moisés invertiu tempo para preparar a Josué desde el Egipto hasta su muerte. Josué estuvo con Moisés en el tabernáculo donde el Señor le habló cara a cara. Josué lideró una gran batalla contra Amalek, mientras que Moisés estava en el monte en oración y tenía 2 hombres que lo apoyaban en esta tarea. Diz la Escritura que Josué, un guerrero de Dios, triunfó. En esse texto, especialmente, tenemos un momento de transición. El pueblo había caminado por 40 años y ahora pasaron el Jordán. Este pueblo está en la tierra que fue prometida. Esta gente está experimentando literalmente la promesa que Dios hizo se cumpliendo. Aquí para ellos la tierra es literal. La comida es literal. El trabajo es literal. Ellos ya están en una fase de transición donde dice el texto del capítulo 5, se va a terminar el alimento que día tras día por 40 años ellos recibían. En el capítulo 5 cesa el maná. É super interessante porque eles estão preparados para avançar, preparados para seguir, preparados para tomar a terra que Deus lhes havia prometido. Pero nesse capítulo 5, antes del versículo 13, obviamente, Josué toma algumas decisões. A primeira decisão que Josué toma, se você mira o texto del capítulo 5, ya los primeros versículos, nosotros hasta el versículo 10 vamos a identificar una acción, una decisión de consagrar la vida a Dios, dedicar la vida al Señor. Porque toda la gente que saliera del Egipto, todos los hombres que salieron del Egipto, recordemos, se rebelaron contra el Señor, adoraron a ídolos, se puseram duro coração. E Deus dijo, ninguno vai entrar em minha terra. E Deus ha entregado a bendição agora para os hijos, aqueles que nasceram no deserto, pero que todavía não haviam participado de um processo visível de la gracia invisível. Diz a Escritura que Deus ordena que Josué circuncide ou circunde ou haga circuncisión de todos os hombres, de todos os machos. Era a señal de Deus dicha a Abraão. Há momento de consagração, uma consciência de pertenencia. Lo que está haciendo Josué es reafirmando que este pueblo es el pueblo de Dios, este pueblo pertenece a Dios, este pueblo es el pueblo del pacto de Dios. É o mesmo que hacemos como presbiterianos e reformados que bautizamos a nossos niños, porque entendemos que nossos hijos
pertenecen al pacto de Dios. Nosotros no hemos generado hijos para la perdición. Nuestros hijos son para bendición y de bendición para la gloria de Dios. Por eso que consagramos nuestros hijos. Tenemos una tremenda responsabilidad de enseñar a ellos toda la verdad de Dios, de A a Z, del Génesis hasta Apocalipsis. Pasado este momento, dice el texto también, el versículo 10, dice que ellos en el día 14 celebran la Pascua. La última vez que se celebró la Pascua fue en la salida del Egipto, hacía 40 años. Ellos no tenían la idea, la dimensión, la proporción, la grandeza de este momento. Pero el orden del Señor es celebre todos los años la Pascua, que recuerda la salida del pueblo, la gran salvación de Dios, la acción, la intervención de Dios, liberando a su pueblo de la esclavitud y del Egipto. Que veio o momento, celebrar la Pascua. Ellos comen panes, dice el texto, sin levadura, versículo 11. Y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Si son espigas nuevas, por lo tanto hubo la preparación del terreno, se sembró, se cuidó, creció, floreció y vino la cosecha y es tiempo de celebrar con gratitud. Dios es bueno. Dios es bueno. Y ellos están viviendo esta experiencia extraordinaria. Hay pan sin levadura, hay espigas nuevas, tostadas, pero hay un cordero. En buen chileno, un asadito. El sacrificio, ¿cómo corresponde? Ellos recuerdan la provisión de Dios, el cuidado de Dios, la dirección de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. Y que el Señor está con su pueblo. Estuvo en el Egipto, caminó con este pueblo por 40 años y ahora en la tierra, ¿quién está? Dios. Delante de eso, queridos, tenemos otro detalle importante en el texto, que dice el versículo 12, el maná cesó. El maná cesó en el día 15. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Celebran la oportunidad de sembrar y tener la bendición de Dios de cosechar, de dividir, de compartir y tener un corazón agradecido. No que el Señor no va a suplir las necesidades, pero ya no está la necesidad del maná porque está en la tierra. El Señor ha cumplido su palabra. Tiene que crecer, tiene que multiplicar, tiene que llenar la tierra. El pueblo está en fiesta. Los enemigos están recibiendo todas las informaciones por Facebook, por Instagram, por otra red social de la época, por los periódicos, por la radio, por la televisión. Esta gente tiene un solo Dios y el Dios de ellos es muy poderoso. Ellos han pasado el Jordán. Ellos están delante de nosotros. ¿Qué nos va a pasar? Y en este momento, Josué, después de la circuncisión, después de la Pascua, después de la celebración de la cosecha, quizás caminando cerquita de la ciudad de Jericó, mirando algunas alternativas, posibilidades
para preparar um plano de ataque, um plano de acção para destruir, para vencer a gente de la ciudad de Jericó. En este momento, por ahí caminando, él tiene un encuentro muy especial. Pero en este encuentro, en un primer momento, él está confundido. Porque él mira y hay un varón fuerte, hay un guerrero. Josué, recordemos, es un líder, es un hombre de guerra. Y lo identifica como tal, como guerrero, y hace una pregunta. Quizás sea un soldado del enemigo que está haciendo lo mismo que yo. Está revisando para encontrar una brecha, una alternativa de ataque. Y dice el texto que él hace una pregunta poderosa la pregunta. Las preguntas generan grandes desafíos porque las preguntas exigen respuestas. No tenemos toda la respuesta, pero tenemos quizás todas las preguntas. Josué dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? En otras palabras, ¿quién eres? Fue lo mismo que dijo Moisés en su encuentro con Dios. ¿Quién eres? ¿Quién eres que habla conmigo? ¿Qué está pasando aquí? Increíble como Dios es bondadoso, increíble como Dios es lleno de gracia, de misericordia, que se toma el tiempo de contestar nuestras preguntas. Dios se toma el tiempo de contestar nuestras preguntas, nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras súplicas. Dice el texto, queridos, que el varón respondió, versículo 14, mas como príncipe del ejército he venido agora, pero não soy de los enemigos. Que el príncipe del ejército de Jehová está diciendo a Josué. Está repetindo el capítulo 1 de su libro. Dice, Josué, yo seré contigo. Josué, yo estoy contigo. Josué, yo he venido. Josué, aquí estoy. Es una manifestación de Dios, es una teofanía, es una manifestación gloriosa que sirve de expectativa, fortalecendo la fe de que Cristo habría de venir más adelante. No como fuego, no como un varón, no como un guerrero, mas como hombre. Un hombre para presentarnos a Dios en su gloria y presentarnos delante de Dios redimidos. Josué tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. Quien está delante de Josué es Cristo, que tiene todo poder, que tiene bajo su mando el ejército de Dios. Y que dice a Josué, la batalla es mía. Yo he prometido, pero para cumplir, yo he venido. Porque la victoria no es tuya, Josué, porque la batalla tampoco es tuya. La victoria es mía, porque las batallas son mías también. Yo pelearé por ustedes. Hermanos, yo me imagino que Josué está con el corazón lleno de alegría, de gratitud. Pero hay un momento de un culto, ¿no ya? Y yo quiero rápidamente aquí solamente citar
5 partes deste culto. En la presencia de Dios, delante del rey, delante del príncipe del ejército de Jehová, que foi o que hizo Josué. E que devemos hacer nosotros? Em primeiro lugar, Josué, diz o texto, se postra e lo hace de uma maneira real, porque diz a Escritura que se postra sobre su rostro en tierra. La actitud de Josué delante de Dios es postrarse, rendirse, reconociendo que Él es Dios. Él había escuchado eso de Moisés, había tenido experiencias, pero ahora es su momento. Porque um encontro com Deus é personal, é individual, é exclusivo. Quizá você não ha tenido todavia um encontro com Deus. Necessita encontrar-se com Ele e Ele te está buscando, como lo hizo com Josué. E delante de Deus, que deve fazer você, que devo fazer eu, postrar-me humildemente. Porque não estou delante de qualquer, estamos delante del Dios de los dioses, del Señor de los señores, del Criador de todas as coisas. Queridos, a segunda coisa que hace Josué en este momento de celebração e culto, diz o texto que adora. E ele não está adorando a um ángel, porque solo a Deus adorarás e solamente a Deus lhe prestarás culto. Tremendo encontro, tremendo momento. Postrado sobre su rostro em terra, agora ele empieza a adorar a Deus. Ele tem uma visão de Deus, de la glória de Deus, de la majestade de Deus, de la grandeza de Deus. É um momento particular, especial, aqui registrado com detalhes. É uma adoração consciente, porque adoramos al Deus que conhecemos. E o ángel del Senhor Jesucristo acepta a adoração, porque é o próprio Deus que se está manifestando delante de Josué. Josué adora conscientemente. Uma terceira atitude de Josué neste culto, neste programa litúrgico, depois de postrar-se, de adorar, ele hace súplicas. Ele demonstra expectativas, pero a expectativa tomada de confiança. Porque ele afirma que está delante de Deus, por lo tanto, há algo que Deus lhe tem que entregar. E hace uma segunda pergunta. Dice, que dice mi Senhor a su siervo. É como o momento de la palavra em la igreja presbiteriana Cristo mi pastor. Depois de postrar-nos delante de Deus, de adorar a Deus, de entregar dízimos e ofrendas, nós nos quedamos com uma expectativa de que Deus nos vai falar, de que Deus tem algo particular, especial para nós, para corrigir, para redarguir, para educar, para ser de nós perfeitos e completamente entrenados, preparados, capacitados para toda boa obra. Antes de fazer qualquer coisa, nós necessitamos suplicar que Deus nos hable, que Deus nos entregue a direção, que Deus nos muestre o caminho. ¿Qué tienes, mi Senhor, para decirme a tu siervo? Pero ele avança.
Y dice en el texto que el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Aquí está la predicación. Aquí está el momento de la exposición de la verdad de Dios. Y dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. La palabra nos expone delante de un Dios santo, de un Dios majestuoso, pero un Dios que viene a nuestro encuentro, de un Dios que se manifiesta, de un Dios que está a nuestro lado. Aquí para Josué, es Dios que le está diciendo, estimado, a pata pelá, el terreno es santo. Y ellos no están en el templo, no están en el tabernáculo, como fue dicho a Moisés en el desierto. Quita las sandalias, porque el lugar donde Dios está es santo. Dios está aquí, por lo tanto este lugar es santo. El Espíritu Santo habita en tu corazón, por lo tanto tú eres santo, apartado para la gloria de Dios. Pero viene la respuesta. Todo culto necesita de una respuesta. Y la respuesta de Josué es increíble. Es una respuesta que revela una obediencia sincera, real. Dice el texto, Josué así lo hizo, sin preguntar. No hay más espacio para preguntas después que escuchamos Dios hablando a nuestro corazón. Estoy aquí, he venido, soy el príncipe del ejército de Dios. Saca la sandalia y le hace lo que corresponde. El Señor manda, el Señor ordena y nosotros obedecemos, ou pelo menos deveríamos obedecer. Queridos, caminhando para terminar este sermão, solamente para recordar que devemos fazer quando estamos delante de Deus, delante del Rei, delante del príncipe del ejército del Senhor, devemos postrar-nos humildemente, devemos adorar conscientemente, suplicar confiadamente, escuchar atentamente e obedecer sin reservas. Josué foi hombre obediente, hombre extremamente comprometido com a verdade, que cumpriu lo que Deus lhe ordenou. Um servo com um coração completamente disposto a seguir tudo o que lhe mandava também Moisés. Josué estuvo delante de Deus, conheceu a Deus e compartilhou de Deus. Josué, um homem efectivamente fiel a sus princípios. En este encuentro, él se rindió, se entregó y confió de que lo que Dios le estaba presentando era lo mejor. El Señor envió a Jesucristo y nosotros lo hemos conocido, por lo menos hemos escuchado de Él. Quizás usted todavía no ha entregado su vida a Cristo, no lo ha reconocido como el Todopoderoso, el que gobierna, el que comanda. Le invito a, semejante a Josué, delante del Dios que aquí está, y a usted que nos asiste por YouTube, también tú estás delante de Dios. Tome una actitud de postrarse, de rendirse,
de entregar-se completamente a Jesucristo. E Ele te vai a guiar a vida, manter-te em segurança, garantizando mais que a terra, a eternidade. Uma vez mais, este homem vai terminar seus dias, capítulo 24, o pueblo se rebela, o pueblo tem um coração duro, o pueblo está reclamando. Ele disse: eu não sei ustedes, pero eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o epitáfio deste personagem, deste homem de Deus. E me perguntava, e les dejo com a pergunta: qual será o contenido de tu epitáfio? Vamos orar. Gracias, Senhor, por tu palavra. Gracias por la verdade que nos apresenta algo muito especial. El Dios que viene a encontrar-se con nosotros para confrontar nuestro corazón, para transformar nuestra historia. Gracias por la historia de Josué, que estuvo delante de ti, que reconoció a su Dios Todopoderoso y tomó la decisión de entregarse completamente y confiar en sus acciones, en su dirección. Ayúdanos que tengamos la misma actitud, permanentemente orar, permanentemente suplicar, pero tener esta capacidad de humillarnos delante de ti y pedir: Señor, por favor, dime lo que quieres, porque soy tu siervo. Y que al final de nuestros días, Señor, seamos encontrados como hombres y mujeres fieles, obedientes y que esperan en tus promesas. Y semejante a Josué, que nuestro epitafio tenga el contenido real de que hemos vivido para tu glória. Seguiremos servindo a ti. Oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.